Salmo 42. Salmo 42. Gracias, Señor. Del verso 1 al verso 3. Vamos a leer del Salmo 42, del verso 1 al 3, y luego vamos a leer del 6 al 11. Si han encontrado, damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Nuevamente, del verso 1 al 3, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Verso 6 al 11. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día me mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Dirá Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Una vez más, verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Oramos. Señor Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos en oración, Señor, ante ti, luego de haber traído nuestros cánticos, luego de haber venido, Señor, con las especiales que han cantado las niñas. Señor, esta es la parte más especial que podamos llegar a tener, es poder tener un compañerismo alrededor de tu palabra, Señor. Es poder tener un compañerismo contigo, Señor, y así conectarnos los unos a los otros solamente, Señor, a través de tu fuente inagotable de misericordia. Señor, en esta hora, luego de haber leído tu palabra, yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir lo que hemos leído, pero, Señor, necesitamos que tú puedas venir en medio de nosotros y tomar cada palabra que hemos leído y darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad en la que hemos venido. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú conoces cuál es nuestro pesar, Señor. Tú conoces cuál es nuestra lucha, Señor. Tú conoces, Señor, cuál es nuestro batallar cada día, Señor. Señor, pero aquí venimos y te pedimos, aunque tú sabes todas las cosas, Señor. Aquí nosotros venimos y te pedimos de tu misericordia, Señor. Venimos y clamamos ante tu trono de gracia y de misericordia, Señor. Que tú puedas ayudarnos una vez más, Señor. Necesitamos de ti, te necesitamos, Dios. Estamos sedientos de ti, de tu gracia, tu misericordia, de tu presencia, Señor.
Señor, así como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oh, Señor, sabemos que tú eres un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios vivo, un Dios de los vivos también, Señor. Señor, en la hora yo te pido que tomes control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, y tú puedas dirigir todo lo que se ha de decir, Señor. Estamos todo diablo que se levanta contra tu palabra. Señor, lo dejamos inoperante en el nombre glorioso de Jesús. Nos declaramos libres para poder compartir tu palabra y bendice a cada uno de los que estamos presentes, Señor. Así te damos gracias. Te pedimos tu bendición sobre tu palabra y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, una escritura muy conocida, ¿no? Salmo 42, una escritura muy conocida. Meditaba yo, ¿no? Leía el mensaje Sed, ¿no? De hermano Brana. El mensaje Sed, un mensaje muy hermoso, muy lindo. Y es ahí donde el profeta toca esta escritura, ¿no? Y habla de sed, ¿no? Habla de sed, de la sed natural, ¿no? Pero aquí el salmista habla de una sed espiritual. Mi alma ese tiene sed. Entonces el profeta explica, ¿no? El hermano Branham explica, ¿no? Sobre la torre de control. En algunos mensajes él habla de la torre de control, ¿no? Que está en el corazón del hombre. Dice, pero en este mensaje, el mensaje sed, básicamente yo no voy a predicar el mensaje sed. Luego vamos a leer otra escritura que está en 1 Samuel, para ver los paralelos, ¿no? Escriturales en situaciones diferentes, pero los paralelos muy hermoso como Dios de todas maneras bendice al creyente. Dios bendice, ¿no? a los que le buscan. Dios bendice a aquel que puede inclinarse con su sed espiritual de buscar de Dios. Entonces yo meditaba, ¿no? Yo iba a traer otro mensaje, ¿no? Y cuando entré en esto, luego de la noticia de nuestra hermana Raquel, que ya no está internada, ¿no? Porque, gracias a Dios, ¿no? Y el motivo del ayuno realmente era por y por ella, ¿no? Para que la infección no siguiera y todo eso, pero Dios hace como quiere, ¿no? Dios hace como quiere, pero vemos el resultado de la mano de Dios de todas maneras, ¿no? Trago amargo, sí, difícil, ¿no? Pero está en la casa, ¿no? Amargo, difícil, pero está en la casa, ¿no? A pesar de toda la amargura, una alegría y no en el medio, ¿no? Gracias, Señor, porque uno deja de afligirse, de estar preocupado, ¿no? Y de orar, Señor, y parece que uno no encontrará respuesta de Dios, pero Dios siempre contesta. Pero a veces Dios no contesta conforme a nuestro deseo, ¿no? Sino Dios contesta conforme a su misericordia. Conforme como Él quiere, conforme a su misericordia. Y entonces viendo, ¿no? El panorama, yo decía, ¿qué vamos a hablar, no?
Porque yo decía, bueno, habría que predicar un tema, tomar escrituras, para que la fe pueda ser levantada, ¿no? Porque la fe viene a través del oír la palabra, ¿no? Sabemos eso. O sea, al oír la palabra, nosotros adquirimos la fe, ¿no? Porque si nos pudiéramos oír la palabra, fe es revelación, ¿no? Cuando oímos que alguien nos predicó de Cristo, una revelación vino al corazón. Y eso fue fe es revelación, ¿no? Entonces por fe aceptamos a Cristo, por fe somos salvos, porque hemos oído su palabra, el Evangelio de su palabra. Y luego, ¿no? Metiéndome mientras uno va al trabajo, cuando uno vuelve, se pone a leer, ¿no? Porque tengo casi 2 horas y media mínimo de viaje, entre ida y vuelta son de 5 a 6 horas, ¿no? Hay un tempito para leer, ¿no? Para escudriñar, para buscar. Y me metí en esto, ¿no? Y luego me llamó la atención otra escritura, ¿no? Y luego empecé a ver como Dios empieza a mostrar las cosas, que cada escritura se entrelaza con todas las escrituras. Porque Dios es el mismo, ¿no? Y Dios nos da una nueva revelación, Dios da siempre más información de la misma revelación que nos ha dado, ¿no? O sea, no hay nuevas revelaciones, hay más información de la misma revelación que Dios nos ha dado a nosotros, de quién es Él, ¿no? De cuál es su poder, ¿no? De cuál es su forma de actuar, cuál es la forma de mover de Dios, ¿no? Y a veces somos creyentes tan naturales, no es que seamos carnales, pero naturales, ¿no? Aquí viene el tema de naturales. Tan natural porque no está en nosotros tanto la inclinación en la oración, en la dedicación, en los ayunos. Yo decía, bueno, si podemos hacer un ayuno, podemos hacer una vigilia, ¿no? Porque nosotros somos gente que ha experimentado vigilias, que hemos hecho vigilias y que Dios ha dado victoria, y que hemos hecho ayuno y Dios ha dado victoria, ¿no? Y no solamente por conquistar o tratar de que Dios conteste, sino solamente a veces por estar más cerca de Dios. Y ese es el gran motivo que tiene que haber en cada creyente, es el poder estar más cerca de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible de que las luchas, las pruebas, las enfermedades vengan. Es imposible que no vengan. No podemos frenarlas. Van a venir, ¿no? Problemas van a venir. Y mucho aún cuando estamos en los caminos de Dios. Cuando estamos en los caminos de Dios, los problemas aumentan, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, bueno, voy a la iglesia para no tener más problemas. No, uno no es que deja de tener, los problemas aumentan. Lo que pasa es que Dios nos da la puerta de salida a cada problema que se pueda levantar, ¿no? Dios nos da la salida, la puerta de escape, dice el profeta. Ahora, Dios nos ayude, ¿no? Entonces, en todo esto de meditar y ver cómo cada escritura se entrelazaba, ¿no? Y yo meditaba en poder aumentar la fe. Pero ¿cómo podemos aumentar la fe en un creyente o en una iglesia, en un tabernáculo, ¿no? Si no hay sed de Dios. No es que uno viene y bueno, ahora el trabajo lo hace. No, en realidad somos nosotros. El salmista dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. O sea, no quisiste sacrificios, no quisiste holocausto, no quisiste ofrenda de paz, no quisiste. Pero un corazón contrito y humillado, eso no despreciarás tú, Dios, dice el salmista. Entonces yo meditaba en esto, ¿no? En que cómo es, o sea, no es que, le vuelvo a reiterar, no es que seamos carnales, pero a veces nos volvemos naturales, ¿no? Porque no es que seamos carnales de que, bueno, salimos de acá y después nos ven en el boliche, ya, no.
no ven acá y luego no ven haciéndonos los pícaros. No, no. No es que no ven acá y luego no ven de pantaloncito corto que andamos. No, no. O sea, hay una integridad como creyentes. Tenemos una doctrina, tenemos una enseñanza, una forma de caminar. Amamos las escrituras, las sendas antiguas. ¿No? La escritura dice buscarlas, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Dije esto y me hizo acordar porque yo tomo el colectivo a la misma hora y cuando dobla el colectivo, uno se da cuenta, ¿no? Entre todo la gente que va a trabajar, ¿no? Hay una chica dentro de unos 25 años, pelo largo, pollera de jean, ¿no? Y uno dice, bueno, esa es cristiana, ¿no? Esa es creyente en Dios, ¿no? Porque luego de que empieza a levantarse la calor, vemos de que las mujeres empiezan a sacar la ropa. Pero sin embargo uno ve una persona que se viste como un cristiano, como una cristiana. Y uno dice, bueno, esa es una cristiana, sin lugar a dudas. ¿No? ¿Por qué? Porque ha preguntado por la senda, porque le ha sido revelada la palabra. ¿No? Le ha sido revelada de que la mujer tiene que guardarse. También el hombre no puede andar de pantaloncitos cortos. El profeta dice, es un afeminado, tiene un espíritu de afeminado. ¿No? Y una mujer que se pone pantalones tiene espíritu de macho. Y vemos cómo la gente deja de tener sed por Dios, ¿no? Porque hay cristianos que se vuelven naturales y luego de ser naturales, ahí se vuelven carnales. Ahora, si dejamos pasar de que somos naturales, ¿por qué? Porque a veces los problemas nos vuelven así. ¿Entiendes? Porque a mí me ha pasado. Luego de tener problemas, luchas, dificultades, hasta uno ya no ora como antes. ¿Entiendes? Uno ya no se dedica como antes. Y hay cristianos de que, uno conoce a cada uno, ¿no? De que te hablan la escritura para acá, te hablan la escritura para allá y no oran, no se congregan, no se dedican a nada, pero... Y tiene razón, la salvación es personal y no es por ir a la iglesia, no es por orar. Pero todo eso es parte. Todo eso es parte. Si soy salvo, me voy a congregar. Si soy salvo, voy a orar. Si soy salvo, me voy a dedicar, voy a buscar de Dios. Voy a tratar de hacer lo que Dios me manda a hacer. Todos los preceptos, todos los mandamientos de Dios. No, pero no estamos para cumplir preceptos. Ya lo cumplió Cristo en la cruz. Sí, Él vino a cumplir, pero lo que nosotros podemos hacer, lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque hay una sed en nosotros de agradar a Dios. Hay una sed en nosotros de querer acercarnos a Dios. Hay una sed en nosotros que nos inclina hacia Dios. Pero muchas veces somos creyentes que venimos a la iglesia, que sí venimos y oramos y nos sentamos y escuchamos la palabra y cantamos cánticos, pero de todas maneras nos inclinamos hacia otras cosas. Entonces hay una sed natural que nos habla, ¿no? De que la sed natural, ¿no? Que cuando una persona, ¿no? Está en el desierto y tiene sed, ¿no? Y no tiene agua, empieza a sufrir. La sed es dolorosa, ¿no? Dicen, ¿no? Dicen que el tormento más grande que hay para el hombre es tener sed y no tener con qué saciar esa sed, ¿no? Aún cuando Sansón, ¿no? Mató a los filisteos, a 1000 filisteos, cuando dijo un montón, 2 montones, una quijada de asno, de burro, maté 1000 hombres, ¿no? Y luego estaba muriendo de sed, luego de tanta batalla, matar 1000 hombres, ¿no? Con una quijada de burro no habrá estado 10 minutos, habrá estado un tiempo bastante, ¿no? 1000 hombres mató, 1000 filisteos. Y luego que mató a los filisteos, le agarró sed.
Y dijo, Señor, así le dijo a Dios, Señor, luego de esta grande victoria, ¿dejarás que tu siervo muera de sed aquí en el desierto? Y Dios abrió la peña y brotaron agua y él bebió y sació su sed. ¿No? Aún en lo natural, o sea, como un siervo de Dios puede decir, Señor, luego yo voy a morir ahora, voy a morir de sed luego de haber traído salvación al pueblo de Israel, luego de haber matado a los filisteos, voy a morir de sed. Y Dios en su misericordia abrió la peña y brotaron agua. ¿No? ¿Por qué? Porque la sed es dolorosa, duele, es un tormento tener sed. ¿No? Pero cuando hay un llamamiento en el corazón, porque hay una sed espiritual, cuando hay un llamamiento en el corazón, también hay una sed espiritual hacia Dios y empieza a doler por querer saciar esa sed. ¿Entiendes? Entonces el cristiano se duele, ¿no? Se duele cuando no está en el culto. Entonces un cristiano se duele cuando no puede cantar alabanza. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una sed de agradar a Dios, una sed de llegar a Dios, a la presencia de Dios. Entonces, a él le duele no poder cantar, a él le duele no poder estar en el culto, a él le duele no poder servir a Dios en el área que Dios le ha asignado para servir a Dios. A él le duele no poder orar, a él le duele no poder congregarse, a él le duele no poder servir a los santos. Porque sabe que sirviendo a los santos también está sirviendo a Dios. Y esa sed tiene que ser saciada. Y cuando esa sed no es saciada, nos inclinamos a otra cosa. ¿Verdad? Porque después nos enfriamos. El cristiano se enfría. Se vuelve natural y luego carnal. Y cuando se vuelve natural, ¿no? Sabemos esto nosotros, que el mensaje nos habla. Que todo lo que nosotros pongamos antes que a Dios es un ídolo. Y a veces los creyentes ponen primero a sus hijos que a Dios. Ponen a sus esposas antes que a Dios. Ponen a sus esposos antes que a Dios. Ponen a su mamá antes que a Dios. Ponen a su papá antes que a Dios. Ponen a la iglesia antes que a Dios. Ponen al pastor antes que a Dios. Primero tiene que ser Dios en todo para el cristiano. No en un segundo lugar. Por eso Él murió por nosotros. Él murió por nosotros para darnos libertad, para perdonarnos de los pecados, para que la redención pueda venir a nosotros, para que nosotros podamos tener cabida y entrada a la redención de Dios para los suyos. Porque la redención era para los judíos. Porque salvación, redención, promesas, sanidad, era para los judíos. Pero como los judíos rechazaron la palabra, los judíos rechazaron a Cristo, ¿no? Nosotros como olivo silvestre, dice Pablo, fuimos injertados en el buen olivo. Y Pablo nos habla de que nosotros no nos podemos jactar. Porque si Dios nos perdonó al que era verdadero y lo cortó del árbol y nos injertó a nosotros, que nosotros por contra naturaleza, porque no éramos naturales de eso, sino que éramos olivos silvestres. Sino que no perdonó a los que eran naturales, sino que los cortó y nos puso a nosotros y no nos podemos jactar. No sé que nosotros también seamos, porque es poderoso es Dios, para sacarnos a nosotros y ponernos a ellos de vuelta, aunque eso va a pasar. Porque este evangelio que ha venido para nosotros, cuando ellos rechazaron la palabra y vino para los gentiles, nosotros, ¿no? Llegará el momento de que este evangelio volverá a los judíos. Entonces el tema es poder ver dos paralelos, dos escrituras. Ya hemos leído una.
¿no? Y sabemos que el salmista David todavía no había pecado con Betsabé. Estamos en el Salmo 42, todavía no había pecado. En el Salmo 51 él habla, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de estupidez, borra mi rebelión, elávame máxima de mi maldad y límpiame mi pecado, pues yo reconozco mi pecado, siempre está delante. ¿No? ¿Por qué? Porque él se había llegado a la mujer del trono. Pero aquí él no había pecado, sin embargo, vemos por las escrituras que dice, y todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Por qué? Porque a David se le levantó el hijo, Absalón, ¿no? Y Absalón se hizo un ejército y peleó, se dividió el país, y peleó David con los suyos contra su hijo Absalón y los suyos, ¿no? Y tuvo que huir David, y aún era apedreado cuando huía, ¿no? Y el hermano Branham dice, un tipo de Jesucristo, el rey rechazado. Pero vemos de que David aquí no había pecado, sino que los enemigos se levantaban contra David. Los enemigos venían contra David, y aún no es que venían de afuera, sino que los propios de su casa se levantaban contra él. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y ahora vamos a ver otra escritura, ¿no? Pero aquí el salmista David se inclina hacia Dios. De todas maneras. La viene pasando mal, pero de todas maneras se inclina a Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios mío, verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo la voz de tu cascada. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Es mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? O sea, estaba angustiado, estaba muy angustiado. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un hombre que a pesar de la adversidad se aferra a Dios, ¿no? No es fácil, ¿no? Cuando uno está en una adversidad, no es fácil, ¿no? Y Dios nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque somos hijos de Dios, somos escogidos delante de la fundación del mundo. Somos escogidos para no solamente creer, sino vivir el mensaje, ¿no? Porque uno es creyente, sí, pero uno se vuelve cristiano cuando vive el mensaje. Uno se vuelve cristiano cuando empieza a vivir como Cristo, ¿no? ¿Cómo vivió Cristo? Ni siquiera su madre ni sus hermanos creían en él. Cuando fue a Galilea no pudo hacer ningún milagro porque él era de ahí y decían, no conocemos. El hijo de José, y todos le tenían porque era un hijo ilegítimo, ¿no?
porque antes de que José se casara con María, María ya estaba embarazada, ¿no? O sea, entonces todos creían de que Jesús era un hijo de fornicación, ¿no? Entonces no pudo hacer milagros. Pero él iba a otro lado y hacía milagros, ¿no? O sea que los suyos, aún él mismo dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿no? Por ejemplo, conmigo, en mi casa yo me quiero poner a hablar de la Escritura y nadie me va a escuchar porque a mí me conocen. Dicen, pero... ¿no? No, Javier está equivocado. Está bien, que puedo estar equivocado, porque somos personas sujetas a errores, pero para eso tenemos la palabra, para eso tenemos el Espíritu Santo, para eso tenemos el mensaje de la hora, ¿no? Y eso nos corrige y nos endereza, ¿no? Entonces Jesús, ¿cómo vivía? ¿No? Él tenía más de 70 discípulos y cuando empezó a hablar la palabra dijo, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Pero este está loco, dijeron, ¿no? Y se empezaron y lo dejaron, lo abandonaron, ¿no? San Juan 6, 66. Los tres ahí, terribles. Juan 6, 66. Capítulo 6, verso 66. ¿No? Nos habla de que cómo los discípulos del Señor empiezan a dejarlo. Y entonces se da vuelta y quedan los 12. Bueno, váyanse también ustedes si quieren, ¿no? Pero ese pequeño grupo, ese remanente que quedó, ¿no? Se levantó uno y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Entonces vemos de que a Jesús lo abandonaron. Los suyos no creían en él. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, la iglesia, vino a la iglesia, lo querían apedrear. Le decían que era un Belcebú, que era un diablo, ¿no? Lo crucificaron, porque la iglesia fue que clamó, porque Pilato dijo, ¿a quién quiere que los libre? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? ¿No? Y los sacerdotes dijeron, crucifíquenle, ¿no? La iglesia, los ministros, los pastores dijeron, crucifiquen a Cristo, maten a Cristo, y denos a ese mutilador de la palabra, a ese Barrabás, a ese ladrón, a ese malhechor, ¿no? Preferían un malhechor que al Cristo, ¿no? Cuando él hizo maravillas, ¿no? Cuando él hizo milagros, cuando sanó al enfermo, cuando le dio vista al ciego, cuando hizo andar al paralítico, cuando ellos vieron todas esas cosas, pero de todas maneras, ellos dijeron, crucifíquenme. ¿Por qué? Porque venía en contra de los dogmas, las costumbres, las doctrinas que ellos tenían en su iglesia, ¿no? Y vemos cómo la gente no quiere este mensaje porque va en contra de sus ideas, de sus doctrinas, de sus costumbres. No, si uno le dice, pero te tenés que congregar, dice, no, Jehová es mi pastor. No, pero necesitas que alguien ore por vos. No, si yo tengo fe, ni siquiera me tengo que ir a la línea de oración. Que está bien, está correcto. Pero la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cuál era la vida de Jesús? Vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, te seguiremos donde quiera que tú vayas. Y él dijo, las zorras tienen cueva, los aves tienen nido, pero yo no tengo donde reposar. O sea, no tenía un hogar, no tenía una casa. Él dormía donde la noche lo agarraba. Y hoy vemos de que, bueno, tu ministerio es bendecido si tenés un auto 0 kilómetros. Jesús no tenía hogar. Jesús no poseía nada en esta tierra. Aunque era el dueño de este mundo, él no poseía nada en esta tierra. No, pero si no tenés un buen trabajo, tu ministerio no está siendo vindicado. No tiene nada que ver eso.
Ahora, ¿Dios te puede bendecir con un auto? Sí, seguro que sí. Si Dios quiere, sí. Pero no puedo apoyar yo mi fe, fundamentar mi fe en estar bien económicamente y decir, bueno, si estoy bien económicamente, Dios está conmigo. No, no. Porque hay mucha gente que adora a Satanás y está bien económicamente y eso no quiere decir que están sirviendo a Dios. ¿Entiende? Entonces hay algo, ¿no? En los cristianos hoy que los hace divagar un poco, ¿no? Divagar un poco. Ahora, pero Dios nos ayuda a nosotros a poder tener esta sed, para poder agradar, esta sed de Dios, de que si no es Dios, yo no lo puedo llenar con nada. ¿Entienden? Ahora, podría llenarlo con cualquier otra cosa, pero saciar esa sed solamente es momentánea. Por eso el borracho sacia su sed, ¿no? Y está toda la noche bregándose. Pero luego se va a dormir y vive en la misma realidad y se levanta con un dolor de cabeza, con una resaca y sigue sus problemas y sigue su misma realidad, ¿no? Por eso el drogadicto hace lo mismo. Se droga y escapa de su realidad. Porque trata de saciar esa sed. Por ahí es una persona que está depresiva. Y al estar depresivo se inclina al alcohol, se inclina a las drogas, se inclina al cigarrillo. O se inclina a las mujeres, o se inclina al fútbol, o se inclina solamente a trabajar, ¿verdad? Y tener esto, tener aquello, pero no tiene una vida, no está con sus hijos, no disfruta de su hogar. Pero si hay una sed en nosotros de buscar de Dios, pondremos a Dios primero, ¿entiende? Si usted tiene sed de Dios, pondrá a Dios primero. Entonces serás primero Dios, ¿verdad? Siempre primero Dios, ¿no? Nos levantaremos, buscaremos de Dios, ¿no? Leeremos su palabra, escucharemos alabanzas para que nos acerquen a la presencia de Dios, ¿no? Y tratar de estar en comunión, ¿no? Todo el tiempo. Entonces vemos de cómo era este salmista, ¿no? De cómo era David, ¿no? Que a pesar de que él estaba viviendo bien, el enemigo se le había venido encima. Dice, ¿por qué? Porque mis enemigos, dice, mis enemigos, ¿no? Se levantan como que si talan mis huesos, como, ¿no? Ha sido mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, no le estaba pasando nada bien. Ahora vamos a primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 7, del verso 3. Aquí es un tema especial. Si han encontrado, damos lectura a la sombra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
Dice, 1 Samuel capítulo 7, verso 3 al 14, dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron gran temor de los filisteos. Hasta ahí vamos a leer, luego vamos a seguir leyendo. Al leer anteriormente del capítulo 5, el capítulo 6, del 4, 5 y 6, nos relata la Biblia, ¿no? De que subieron los filisteos contra Israel, ¿no? Y se reunió todo Israel para guerrear contra sus enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque venían los filisteos para ocupar territorio de Israel. Entonces fueron, ¿no? Fueron y en un día creo que murieron como 4.000 o 6.000, algo así, en la escritura. Y volvieron a las tiendas, ¿no? de campaña, ¿no? Y dijeron, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿No? Quizás hay que traer el arca de Jehová. Y fueron, buscaron el arca del Señor y la llevaron al campamento. Cuando llegaron al campamento de batalla, el pueblo de Israel gritó tanto que la tierra tembló, dice la Biblia. Entonces los filisteos tuvieron temor, empezaron a decir, ¿cómo vamos a luchar nosotros contra estos dioses? Porque vinieron y le dijeron que el arca del Dios de los hebreos había sido traído al campamento de batalla. Entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a pelear nosotros contra estos dioses poderosos? Ellos fueron los que los sacaron a ellos de Egipto, ¿no? Pero hubo uno que le dijo, pero esforzados y comportados como hombres y pelear, o sea, los filisteos, ¿no? Y fueron a la batalla. Y a pesar de que Israel gritó y se regocijó con la palabra, ¿no? Los hijos de Israel huyeron, ¿no? Huyeron delante de los filisteos y el arca de Dios fue tomada por el enemigo. Entonces vemos, ¿no? Como la Escritura nos habla, ¿no? Y aún estando Samuel, y a Samuel no lo llamaron, Samuel era el profeta, y a Samuel no lo llamaron, ¿no? Porque vemos que acá dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel, ¿no? Y en el capítulo 4 vemos de que la Escritura nos habla y creció Samuel, ¿no? Y Dios no dejó caer a tierra ninguna palabra de lo que hablaba Samuel, sino que Dios estaba con él. O sea, había profecía, había visión, porque todo el mundo reconocía, todo Israel reconocía de que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, reconocían de que era un siervo de Dios, de que era un profeta, de que Dios estaba ahí, de que Dios hablaba a través de él. Pero no le consultaron a Samuel. No fueron al profeta. Y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. Y entonces donde llevaron el arca de Dios, empezaron a inundarse de ratas. Y las ratas traen enfermedades, ¿no? Y a la gente le empezó a salir tumores, cánceres, tumores.
y la gente empezó a morir. Y luego lo pasaron a otra ciudad, ¿no? Dice, saquemos el arca del Dios de los israelitas, y la llevaron para otro lado, y pasó exactamente lo mismo. Entonces juntaron a los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y ellos juntaron a sus sacerdotes, ¿no? Porque también fue llevado al templo de Dagón, y el templo de Dagón, ¿no?, cayó postrado delante del arca de Dios, y luego pusieron de nuevo a la estatua de Dagón en su lugar en el templo y dejaron el arca ahí, y luego el dios Dagón estaba en el piso con la cabeza cortada. O sea, y muerte venía sobre la ciudad. Entonces sus sacerdotes le dijeron, devuelvan, ¿no? Pongan en un carro nuevo sobre bueyes, sobre vacas, perdón, que no hayan sido atadas, que no hayan puesto yugo sobre ellas, ¿no? Y déjenla ahí y hagan una expiación, dicen. Ellos mismos, hagan expiación por vuestras enfermedades. Entonces hicieron una caja donde hicieron ratones de oro y tumores de oro conforme a los tumores que le habían salido. Y dijo, y déjenla ir, y si va para el lado de los israelitas es porque Dios ha hecho todo esto, pero si se van las vacas para otro lado, bueno, esto es una, por así decirlo, esto es una coincidencia y Dios no estaba en el asunto. Pero ¿qué pasó? El arca fue de vuelta, ¿no? Y se gozaron los israelitas, ¿no? Y en la casa donde habitó el arca, al hijo de este hombre, lo hicieron un encargado para que mantuviese limpia el arca y lo guardase y la cuidara, ¿no? Pero luego de 20 años, ¿no?, la Biblia dice de que ellos empezaron a hambriar. Miren, capítulo 7, verso 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, lamentaba en pos de Jehová, lamentaba, había un lamento en pos de Dios, ya la gente empezaba a hambriar de Dios. Entonces cuando nosotros leímos, ¿qué le dijo Samuel? ¿Qué le dijo? Dejad los dioses. Porque cuando vamos al verso 3 dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron gran temor de los filisteos. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque se habían perdido delante de los filisteos, ¿no? Se habían muerto delante de los filisteos. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y escuche lo que dice, y Jehová le oyó, ¿no? Y Jehová le oyó. Verso 10.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndole hasta llegar a Bet-car. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Un poco extensa la escritura, pero muy contundente, ¿no? Los hijos de Israel, digo a nuestro hermano Rodolfo, los hijos de Israel, ¿no? Un pueblo que se había inclinado, ¿no?, a dioses ajenos. Ellos llegaron a la batalla, trajeron el arca del pacto, fueron a la batalla, murieron como 4.000, dijeron: traigan el arca del pacto, y trajeron el arca del Señor, ¿no? Trajeron el arca del Dios que mora entre los querubines. Y se alegró el pueblo y gritó y se atemorizaron los enemigos. Pero luego fueron vencidos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se habían inclinado a dioses ajenos. Sabían de que Dios lo había sacado de Egipto. Sabían de que Dios lo había guiado en el desierto. Sabían de que Dios lo había introducido a la tierra prometida. Pero ellos se inclinaron a otras cosas. Y este es el pueblo de Dios. Ahora, no vamos a... No, pero esto no. Este era el pueblo de Israel. El pueblo a quien se le había dado las promesas. Se le había dado el arca, ¿verdad? El sacrificio, ¿verdad? Ellos tenían que sacrificar un cordero, tipo de Cristo, ¿verdad? En el arca ellos tenían una porción del maná, pan del cielo. Ellos tenían en el arca del pacto las varas de Aarón que habían reverdecido y habían dado fruto. En el arca tenían el rollo de la ley, la palabra de Dios. No, y en el arca estaban los querubines apuntándose uno con otro, porque Dios mora entre los querubines. Ahora, este no era un pueblo que no conocía, este era un pueblo que Dios lo había sacado dentro de otro pueblo, que lo había hecho caminar en el desierto por la dureza de su corazón, pero los había metido en la tierra prometida. Pero la palabra de Dios dada al pueblo de Israel era de que ellos tenían que echar al amorreo, al cananeo, al eteo, al jebuseo de esas tierras. Pero Israel no hizo ese caso absoluto. Sí, echaron a casi todos, pero dejaron a algunos, o luego empezaron a comercializar con ellos, ¿no? Y sus corazones se empezaron a inclinar a los dioses de esos pueblos. Cuando la ley y la palabra de Dios le ha dicho: no te inclinarás a dioses ajenos, ¿no? Y ahora, como decíamos al principio, sabemos por la luz del mensaje que todo lo que nosotros pongamos primero es un ídolo.
Sea la iglesia, sea el pastor, sea el padre, sea la madre, sean los hijos, sea el trabajo, sea lo que sea su dolor, sea su enfermedad, la pone primero, es un ídolo. Porque lo único que reclama Dios al Hijo de Dios es el primer lugar en la vida del cristiano. Es lo único que Dios le reclama. Ahora, luego de eso podemos ser débiles, podemos caer, pero Él nos levanta. ¿Pero qué pide Dios de ti y de mí? Que Dios pueda ser primero en la vida. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel, el pueblo creyente, el pueblo elegido, porque es el pueblo elegido de Dios. Fueron constituidos y elegidos como pueblo de Dios por la soberana voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Porque Dios los amó, de pura gracia nada más. Se alegraron cuando el arca vino, pero ellos en sus corazones estaban inclinados hacia otros dioses. Como dice la Escritura dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aunque ellos iban caminando hacia la tierra prometida, en sus corazones se volvieron a Egipto, dice la Escritura. Ahora Dios nos ayuda a nosotros, ¿no? A poder ver esto y tomar conciencia que hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Tomar conciencia que hoy somos nosotros el pueblo elegido de Dios. Y que no solamente somos un pueblo elegido y escogido, sino que Dios nos hace a nosotros reyes y sacerdotes de Dios aquí en esta tierra. Y nos ha dado su palabra y somos embajadores de Cristo en esta tierra. Y somos portadores y poseedores de su palabra en esta tierra. Pero ahora tengo que chequearme luego de ver esta escritura. ¿A qué me inclino? Yo quiero inclinarme hacia el Dios que murió por mí en la cruz. Y aún Jesucristo mismo da el gran consejo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué era el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Es Dios en medio de su pueblo, dentro de su pueblo, paseándose en su pueblo. Ese es el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué su justicia? Porque me hace justo a mí. Él hizo justicia por mí cuando yo tenía que morir. Y Él pagó por mí, hizo justicia por mí. Debía yo morir por mi pecado. Pero Él vino a salvarme. Él vino a rescatarme. Él vino a darme su palabra. Él vino a revelarse a mí. ¿Cómo puedo yo no buscarle a Él? Y luego ser un creyente natural. ¿Cómo puedo? Bueno, es medio complicado, pero el ser humano está hecho así. Como comentábamos, creo que el domingo pasado, el apóstol Pablo dice en Romanos, dice: encuentro en mí una ley que se revela contra la ley de Dios. Porque queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Entonces es una batalla constante. ¿Por qué? Porque esta carne está inclinada a adorar cualquier otra cosa. Si no es a Dios, adora cualquier otra cosa. Pero Samuel dijo así. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y hasta los de entre vosotros, y preparad
Vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¿No? Y aquí nos muestra otra cosa que hemos hablado al principio, ¿no? Aquí los hijos de Israel estaban bien, o sea, habían perdido la batalla, pasaron 20 años, ¿no? Pasaron 20 años, estaban dominados por los filisteos. Los filisteos le habían quitado parte de su territorio, ciudades. O sea, el enemigo entró a la casa de Israel y tomó parte de su casa. Y vemos de que ellos estaban tranquilos, aunque estaban inclinados hacia otros dioses, estaban tranquilos, pero cuando leímos, ¿no? Desde el día que llegó el arca al arca Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, porque sabía que hay un Dios. Ellos sabían. Ellos habían sido circuncidados en el 8º día. Ellos tenían una señal externa de que eran el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos una señal interna. No, Pablo habla sobre el prepucio de nuestros corazones. No lo que sobra. Como señal. ¿Y cuál es la señal que tenemos nosotros? El Espíritu Santo. Entonces vemos de que cuando ellos entran en la sinceridad, cuando la palabra en el profeta le habla que tienen que buscar a Dios y dejar, ¿no? Dejar los dioses, es ahí cuando el enemigo se le viene a la frontera. ¿O no dice así luego? Mire, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a dedicarnos a Dios, los problemas vienen. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que usted le sirva. Satanás no quiere que usted ore. Satanás no quiere que usted ayune. Satanás no quiere que usted tome su posición en el cuerpo de Cristo. Satanás no quiere. Porque cuando usted toma su posición en el cuerpo de Cristo, y el profeta dice, cuando el más pequeño de los creyentes dobla su rodilla, el infierno tiembla. Cuando está en esa posición. Pero mire lo que dice. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿No? Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Jehová tronó. Sabemos que Dios ha dado 7 truenos, ¿no? Dios habló con 7 truenos. Y cuando Dios habló con 7 truenos, el ángel le dijo, espérate Juan, no escriba lo que has oído, lo que dijeron los truenos. Sella las palabras. Lo mismo le dijo Dios a Ezequiel, sella las palabras, que es para el tiempo del fin. Y Dios tronó desde el cielo contra el enemigo. Dios truena con su voz potente desde el cielo, y Dios truena en el corazón de los hijos de Dios. Por más que el enemigo venga, hay un trueno en el corazón que es revelado
salte. Y entonces viene Satanás y dice, está enfermo, no vas a salir. Pero en el corazón truena una palabra que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha hasta mi piel, mi carne, mi piel. Sé que en mi carne es de veras, mi Dios. Entonces vemos que el trueno contra el enemigo también es para el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin. Y somos el pueblo de Dios. Y el enemigo está ahí cuando nos ve reunidos, está ahí para atacarnos. ¿Entiende? Cuando venimos para adorar, para escuchar la palabra, para cantar a Dios, para venir en oración, para venir en ayuno, para dedicarnos a Dios, para decir sí, vamos a quitar todo lo que no va. Viene el enemigo y quiere acabarnos. Pero hay un trueno en el corazón del cristiano, que es la palabra que truena en el corazón de cada cristiano verdadero. Como dijo el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí si aún he de alabar a mi Dios? Dios nos ayude, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque estamos en el tiempo del fin. Y el enemigo se levanta contra los hijos de Dios. Y no es de que tenemos que decir, vamos a la iglesia y luego salimos y perdimos la batalla. No. El enemigo es real. Satanás quiere decir adversario. Hay un adversario real. Así como Dios es real, Satanás es real. Así como Dios tiene poder, hay un diablo que también tiene poder. Pero no es más poderoso que Dios. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Es el Señor de todas las cosas y sobre todas las cosas, Él es Dios. Entonces, vemos, entendemos y creemos que somos el pueblo de Dios. ¿No? Y hoy nos hemos reunido. Y la palabra nos dice que debemos dejar los dioses ajenos. Aquí no, yo hermano, ya hace 40 años que estoy en el mensaje, que soy cristiano. No importa. ¿A quién adora? Usted está adorando algo más que a Dios, Dios le está diciendo. Sea su hijo, su madre, su abuela, su padre, su hermano, el trabajo, el problema, la enfermedad, sea lo que sea. La iglesia, el pastor, sea lo que sea. Por eso dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos hasta de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, de todo problema, toda enfermedad que pueda venir, que toda dificultad que pudiéramos tener, si nosotros nos volvemos de todo corazón a Dios, Dios es poderoso para librarnos de la mano de nuestro enemigo. ¿Entienden? Y a veces el mayor enemigo que usted tiene es usted mismo. Y usted tiene que ser quitado. Ahora, no, muerto, sino quitado, es una naturaleza humana quitada. Para que la naturaleza del Espíritu Santo pueda fluir en usted y en mí. Yo necesito. Dice así. Del mensaje sed. Dice ahora el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que David, al escribir este salmo, debe haber estado angustiado, y normalmente se requiere la angustia para sacar lo bueno de un hombre. Eso es, en realidad, es en cuando Dios llega, cuando ayunamos, muchas veces, para nosotros mismos llegar a una posición que no estorbemos. Y yo creo que cuando David llegó a estos lugares, entonces fue que comenzó a meditar en el Señor y comenzó a pensar en las cosas. Muchas veces Dios nos pone en aprietos, donde tenemos que mirar hacia arriba, y a veces hasta tenemos que quedar postrados en el hospital o en alguna cama en algún lugar para que podamos levantar la mirada y ver de dónde vienen las grandes bendiciones de Dios. Ahora, la palabra a la cual quiero hablar en esta noche es una palabra de la Biblia que se encuentra en el versículo 2, sed, la palabra sed. Me puse a mirar en el diccionario cuando buscaba estas palabras. Me vino a la mente un sermón de cierta ocasión, prediqué de estar sediento de vida, y también lo tomé de los Salmos cuando David dijo, tus estatutos creo que son más preciosos para mí que la vida. Entonces me puse a buscar y pensar en estas palabras, sed. Entonces la busqué en el diccionario para ver el significado, y esto es lo que dice Webster: es un deseo doloroso, algo doloroso cuando usted quiere algo tanto que le duele, que se le vuelve doloroso. Ahora, no es algo fuera de lo normal tener sed. La sed es una cosa natural. Solo es algo que Dios nos ha dado para que podamos, para darnos cuenta de un deseo por algo. Y a veces Dios también le ha dado a usted una torre de control, algo que usted tiene por dentro, que controla estos diferentes deseos y esta sed. Esta torre de control que está en el corazón del hombre es algo que Dios le ha dado para advertirle de los deseos que son necesidades en él. Ahora, hay dos tipos de sed diferentes. Hay una sed física y también hay una sed espiritual. Me gustaría leer esto de nuevo, lo que dijo David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de algo histórico, ni de algo que aconteció hace años, ni de alguna fábula que alguien contó, sino del Dios vivo. Un Dios que siempre está presente, y su alma estaba sedienta por ese Dios, no alguna cosa histórica. Ahora encontramos que Dios le ha dado a la torre de control para darle las cosas que uno necesita. Ahora, la torre de control en uno es lo que le guía. Y esta sed corre por esta torre de control y le dice a uno lo que necesita, espiritualmente hablando. La torre de control está en el cuerpo, como también está en el alma. Hay una torre de control en el cuerpo que avisa de la necesidad que hay en su cuerpo y le llega a uno por medio de la sed. Y también hay una torre de control en su alma que le avisa de las necesidades espirituales que usted tiene, algo en su espíritu. Y a través de esto usted puede ver cuál tipo de vida lo está controlando a usted. Cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, entonces según eso usted puede ver la clase de cosas que hay en usted, que está creándole a usted este deseo. Vea, hay una cierta cosa que por lo cual usted tiene sed, y esto le puede decir en su alma cuál es el deseo, según la naturaleza de la sed que usted tiene. Espero que pueda entender eso. Hay una torre de control del alma y una torre del cuerpo, y cada torre suena la alarma de las necesidades del otro. Cada una alerta de la necesidad por la cual el timbre está sonando, manda una onda de alarma. Por ejemplo, la carne tiene sed por satisfacer los deseos del cuerpo, y el deseo del espíritu es por las cosas que aún están en el alma, el deseo. Y muchas veces estos están en guerra, el uno contra el otro. Nosotros vemos así el gran problema hoy, que demasiadas personas tratan de vivir en medio de dos deseos, pues uno de ellos desea las cosas de la tierra y el otro desea las cosas del cielo. Como dijo Pablo,
escrito en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, el mal está cerca. Cuando ustedes intentan, han tenido esta experiencia cristiana, cuando usted trata de hacer algo que vale la pena, hace un esfuerzo por lograr algo bueno, entonces se encuentra que allí estaba el diablo en cada ocasión, solo para perturbarlos en todo lo que ustedes, y es algo bueno. Eso, y me gustaría decir que para los cristianos, lo sepan, cuando usted está comenzando a hacer algo, y algo parece perturbarle constantemente, mientras lo hace, hágalo de todas maneras. Ese allí es el diablo, queriendo evitar que usted haga lo correcto. Bueno, lo leo trabado porque lo habla trabado, ¿no? La traducción es así. Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude en este tiempo, en el cual, tiempo difícil. No es un tiempo tan normal que digamos. ¿Por qué es un tiempo difícil? Porque tenemos escritura, ¿no?, que nos hablan del tiempo. Dice cuando en la señal antes del tiempo del fin, dice cuando veis la señal, ¿no? Una de las señales, ¿no?, es como la señal de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que el profeta ha tomado esto, ¿no? Son 3 los que vienen, ¿no? Uno se queda con Abraham y los mensajeros van a Sodoma. Y completando la señal del tiempo del fin es que en Sodoma estaba la sodomía, ¿no?, la homosexualidad a 2 manos. Llegaron estos ángeles a la casa de Lot, y cuando se enteraron los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra que Lot tenía visita, ¿no?, ellos querían conocer a esos hombres, o sea, querían tener intimidad, o sea, la homosexualidad. Entonces Lot dijo: ahí están mis hijas, hagan con ellas lo que quieran. Y ellos le dijeron: no, queremos esos hombres, homosexualidad, ¿no? Sabemos de que estamos en ese tiempo, ¿no? Cuando decíamos, creíamos que en Argentina llegaba todo tarde, ¿no? Porque era una verdad, ¿no? Nosotros estábamos atrasados 30 años, 20, 30 años. Cuando llegaba un dispositivo moderno aquí, en Estados Unidos, en Europa y en los países del primer mundo, ya hacía 20 años que estaban funcionando, ¿no? Y nosotros lo teníamos como novedad. Pero sin embargo, hoy a través de Internet todo es tan compacto ahora, ¿no? Y vemos de que la homosexualidad tremenda aquí en Argentina, ¿no? Vemos de que está legalizado, vemos de que usted no puede decir nada, o sea, el homosexual puede venir, usted está predicando, un homosexual puede venir y abofetearlo a usted, y ellos están en su ley. Pero si usted dice algo que lo haga sentir mal, usted puede ir preso. ¿Sabía, no? Uno puede ir preso. Entonces estamos en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que es la señal antes del tiempo del fin, ¿no? Y los truenos truenan en el tiempo del fin. Los sellos son abiertos en el tiempo del fin. Todo eso lo conocemos, lo sabemos. Pero aquí hoy, en el tiempo del fin, más allá de adquirir conocimiento y sabiduría, yo necesito el poder de Dios. ¿Verdad? Yo necesito que Dios truene desde los cielos contra mi enemigo. Yo necesito que Dios pueda librarme de mis enemigos. Porque yo naturalmente no puedo, porque la Biblia nos habla, ¿no? En Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades,
y gobernadores de las regiones celestes. Contra espíritus de maldad que son enviados, ¿no? Espíritu de maldad, una enfermedad es un espíritu. ¿Cómo vemos esto? Cuando Jesucristo va a la casa de la suegra de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, y dice la Escritura que tenía un espíritu de fiebre, ¿no? Y es echado. Entonces toda enfermedad, detrás de todo germen de enfermedad hay un diablo, hay un espíritu, ¿no? Sea infección, sea dolor, ¿no? Hay un diablo. Detrás de todo problema hay un diablo, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser? ¿No? Uno trata de buscar a Dios, uno trata de congregarse, hacer las cosas bien, y te pasan de todas. Sin embargo, el vecino que insulta a Dios, que tiene el gauchito Gil, que tiene una camioneta 0 kilómetros, tiene un buen trabajo, tiene una buena... y parece que todo le va bien. Pero nosotros, porque hemos decidido buscar a Dios, el enemigo quiere aniquilar, nos quiere eliminar, nos quiere aniquilar, ¿no? Pero Dios es grande en su misericordia, ¿no? La Biblia dice que Él abre camino donde no lo hay. Él abrió camino cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. Abrió las aguas. ¿Quién abrió? Dios abrió las aguas. Caminaron en seco. Cuando los demás quisieron hacer, fueron anegados en agua. El agua los tapó y los mató a todos. Cuando tenían que cruzar el Jordán, Dios abrió las aguas, ¿no? Cuando Elías tuvo que cruzar el Jordán, golpeó las aguas con su manto y las aguas se abrieron, ¿no? Cuando Eliseo volvía de que Elías había sido tomado en un carro de fuego, había sido traspuesto, tomó el manto de Elías y dijo, por el Dios de Elías, golpeó las aguas se abrieron, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que Dios es real. ¿No? Nosotros aquí estamos nosotros. A pesar de todo lo que Satanás ha tirado de todo. Pero como dijo Samuel, que puso la piedra entre Mizpa y Shen, y escribió, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí hemos venido y Dios nos ha ayudado. Y yo creo que Dios también nos seguirá ayudando. Porque Dios no deja de ser Dios. Porque Dios es eterno, es un ser eterno. Él es el yo soy, siempre presente. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo, Él no puede fallar, Él no cambia, no hay sombra de variación en Él. Él sigue siendo el mismo. Y si Él hizo eso allá atrás, Él puede hacerlo también aquí hoy con nosotros. Si Él libró allá atrás a los hijos de Israel de los filisteos, Él nos puede librar a nosotros aquí de todos estos diablos que quieren matarnos. Dios nos ayude, Dios nos guíe. Vamos a ponernos de pie. Hasta aquí quiero compartir con ustedes.